¿Cómo es que decían en las iglesias tradicionales? ¿Quién vive? Y a su nombre. Amaneció, mis amados. Amaneció y Cristo vive. Cristo vive. Si hay una declaración que yo sé se va a hacer eco a lo largo de las iglesias hoy día, es la siguiente, porque es cierto de cierto que la resurrección de Jesús es la columna vertebral de la vida y la fe cristiana. La resurrección de Jesús es la columna vertebral de la fe cristiana. En Primera de Corintios, si pueden ir rápidamente conmigo allí, Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 17, dice así, Primera de Corintios 15, 17, dice el apóstol Pablo: y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Otra versión dice, es en vano. Y todavía entonces se hallarían culpables de sus pecados. Vuelvo y lo repito, lo que le decía el apóstol Pablo a los Corintios. Decía, y si Cristo no ha resucitado, porque es un tema de conversación that he addresses, ¿no? Que él toma tiempo y ocasión para hablar de ello cuando le escribe a la iglesia de Corinto, ¿no? Que de la resurrección, que si era, que si no era. Y dentro de lo que dice esto: y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Hermanos, porque la resurrección, como decía la abuelita, es lo que le ponía la tapa a la olla. Es como si yo le hiciese un cheque a usted y le pongo la fecha correspondiente. Ustedes saben que en el cambio del año siempre hay un tema con las fechas. ¿Cuántos saben de eso? ¿No? Que esos primeros días y semanas de enero uno se queda con la fecha el año anterior, y si uno escribe, no, o sea, hay un problema y hay que ir a quien lo emitió para que se lo hagan de nuevo. Si usted pone a quién está escrito, por ejemplo, a mí me ha pasado que me han hecho un cheque a Modesto Sedano con S, ¿no? Sedano con S. Y yo siempre tengo que aclarar, no, esos son los sedanos millonarios, ¿no? De los supermercados. ¿Cuántos están conmigo? ¿No? Supermercado Sedano, que es con S. Yo soy de los pobres, de los sedanos con C, ¿no? Entonces, si escriben mal el nombre, hay problemas, ¿no? Si escriben el monto, si ponen $1,000, pero entonces en el concepto ponen $950, hay problemas con el cheque, ¿no? Porque todo tiene que coincidir. Hermanos, lo que le da validez, ¿no?, a lo que el Señor nos ha ofrecido y nos ha dado, es la resurrección. Y es casi como los cheques, ¿no? Que usualmente cuando usted le dan un cheque y usted lo deposita, ¿qué es lo que usualmente dice el cajero? Estará disponible sus fondos después de 3 días laborables. ¿No es más o menos algo así que dicen? Pues, guess what? Adivinen qué. Después de 3 días, ese cheque que el Señor nos emitió no rebotó, hermanos. O sea, se canjeó y es efectivo y está al acceso de cada uno de nosotros para todo el que le eche mano al regalo de Dios a nuestras vidas. La resurrección, hermanos, es el acontecimiento que realmente corona todo lo que fue desde el huerto del Edén, la promesa de que iba a venir un Salvador, que iba a redimir, a rescatar, a restaurar, a morir por nosotros, y todo lo que fue la vida y la predicación y los hechos de Jesús. Todo se hubiese quedado, hermanos, en una vida muy bonita, muy bien vivida y demás, pero si no resucita, no logra echársele mano a las implicaciones para el presente y para el porvenir que la resurrección pone en marcha. ¿Cuántos están conmigo?
Hermanos, necesitamos saber que la resurrección fue central a la predicación de esa iglesia en el libro de los Hechos. Si hay un mensaje central, no es que hablaban de Jesús, su muerte y su muerte y su muerte y su resurrección, hermanos. Es como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 2. Si quieren, vayan conmigo allí. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 2. Donde dice el apóstol Pablo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No, pero no solamente crucificado, sino como vimos que él sigue desarrollando en toda esa carta, no crucificado, pero resucitado, hermanos. Porque si solamente contemplamos la figura de la cruz, que fue clave, hermanos, la cruz fue clave. Pero es como yo he escuchado a algunas personas decir: en vez de tener pendientes de una cruz colgando sobre nuestro cuello, qué interesante sería si tuviésemos pequeños huertos, pequeñas tumbas, ¿no?, con una piedra rodada colgando sobre el pecho, que fue lo que realmente validó todo el sufrimiento, todo el padecimiento, todo ese camino al Gólgota, todo lo que fue ese oscuro día, esa oscura tarde, ¿no?, en la cruz. Lo que lo valida, hermanos, fue la resurrección. Siempre decimos para esta ocasión, ¿no?, que uno piensa en todas las religiones del mundo, que ha tenido el papel, como siempre decimos, de pasarle un barniz, un brillito por fuera a la humanidad. Porque todas las religiones, ¿no?, tienen esa capacidad, ¿no?, de pintarnos la cara, de darnos buena presencia, por lo menos en lo exterior, como el mueble que está lleno de carcoma. Pero si usted lo pinta y usted le da su brillito, por fuera se ve bien, pero si tú lo tocas y lo mueves, tú sientes que está frágil, que está hueco, ¿no? Y si lo tocas mucho, se viene abajo porque está hueco, ¿no? Y está en necesidad, ¿no?, de restauración. Hermanos, las religiones nos dan ese barniz. Cualquier religión nos da una apariencia por fuera, pero ¿cuántos hemos entendido, hermanos, que la vida cristiana no es un asunto de apariencia? ¿Cuántos hemos entendido que la vida cristiana no es un asunto de proyección, sino, hermanos, que es un asunto de renovación de nuestras mentes, de nuestras emociones, del corazón, del hombre interior, que es un desvestirse de ese viejo hombre, sus pasiones, sus gustos, sus intereses, y revestirse del nuevo hombre que es Jesucristo, ¿no? Y vestirnos de sus valores, de sus principios. Hermanos, de eso se trata, de modo tal que a veces, ¿no?, a veces lo que promueven las religiones, y Dios nos libre, ¿no?, que la iglesia cristiana que existe en el 2026 no esté promoviendo por igual apariencias. Nosotros no queremos proyectar apariencias. Nosotros queremos real y efectivamente sufrir cambios en lo más profundo de nuestro ser, de modo tal que se vea reflejado en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de hablar, con lo que hacemos, en nuestros gustos, nuestras decisiones, ¿no? Se va a ver reflejado lo que internamente, hermanos, ya está tomando lugar, fruto de la obra del Espíritu Santo en nuestras mentes y nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Me fascina cuando leo, no digamos, un Lucas, ¿no?, que escribe su evangelio, escribe la carta del libro de los Hechos, que yo siempre tengo que decir que el libro de los Hechos es de mis libros favoritos, ¿no? Porque
porque cuán oscuro sería nuestro entendimiento de las cartas si no tuviésemos, ¿no?, el recorrido y las vivencias cuando el evangelio llegó a esas comunidades. Imagínense la carta a los Corintios, o sea, vemos, o sea, la visita del apóstol Pablo a Corinto en el libro de los Hechos. Igual Éfeso, igual Tesalónica, o sea, ¿cómo sería nuestra lectura de esas cartas si no tuviésemos, ¿no?, la redacción, ¿no?, de Lucas, que era médico por profesión y una persona de naturaleza investigativa que recopiló los testimonios, los acontecimientos, los relatos, no, the eyewitness, no, los testimonios oculares, no, y no solamente oculares, pero como dice el apóstol Juan, lo que nuestros ojos, dice primera de Juan capítulo 1, dice Juan, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y hemos oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Así como Juan decía, lo que nuestros sentidos have picked up, mi vista, mis oídos, con el toque, mis manos han palpado, es eso precisamente lo que nosotros les estamos anunciando. De modo tal que lo que él está diciendo es, esto no es un relato de una tercera persona que un amigo de un amigo, de un amigo, de un amigo, de un primo. No, hermanos, o sea, esto no es que yo me desperté medio soñoliento y yo no sé, era como las 3 de la mañana y yo estaba medio dormido todavía y tuve la impresión que en el patio yo vi tal cosa. O sea, no, hermano, esto no es un asunto, no de incertidumbre, como ellos mismos describen en su relato. No, lo que nosotros les estamos comunicando son ciertísimas. Digan conmigo, ciertísimas. Dice Lucas capítulo 1, vayan conmigo allí, Lucas capítulo 1. Lucas 1, voy a leer del 1 al 4. Oigan cómo abre su carta Lucas, a quien le escribe no solamente su evangelio, sino también el compendio del libro de los Hechos, un tal Teófilo, que sabemos que Teófilo, la palabra significa amante de Dios, teo, significante de Dios, y filo, no, amor a Dios, amante de Dios, Teófilo, no, una persona interesada en conocer más de la biografía y los hechos y las palabras y la vida, el ministerio de Jesús. Y Lucas hace un trabajo investigativo, universitario si se quiere, 1A, y dice el versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, ¿qué? Ciertísimas, hermanos. Dígale al que está a su lado, esto es ciertísimo, dígaselo. O sea, aquí no hay espacio, hermanos. O sea, de acuerdo al levantamiento que se hizo en su momento, ¿no? Fue notorio, mira, esto no es un cuento de hadas. Esto no es un que me dijeron, esto no fue un sueño, esto no era que yo estaba aturdido. No, hermanos, lo que ellos relataron de la vida de Jesús fueron hechos que no les cabía la menor duda que así como se estaba comunicando, se dieron los eventos. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Porque su consulta y su investigación no fue con terceros, sino que fue directamente con aquellos que caminaron con Jesús, comieron con Jesús, durmieron con Jesús, andaban para arriba y para abajo con Jesús. Y ellos fueron la fuente de conocimiento que les alimentó
el orden de las cosas que él narra en su evangelio. Y fíjense, ¿no?, que cuando usted lee los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, evidentemente en una narración que otra hay un episodio, un relato, una historia que se omite, ¿no?, que no se incluye en uno que otro, pero en sentido general hay una secuencia, ¿no?, y un relato con coherencia. Digan conmigo coherencia. Me recuerdo este pasado viernes cuando estuvimos aquí para las 7 palabras. ¿Cuántos estuvieron aquí para las 7 palabras? Qué bendición fue ese servicio, amén. Fue muy bueno, hermanos. Yo les animo que para el año que viene hagamos Make It a Thing, ¿no? Venir a ese servicio, invitemos personas, una ocasión hermosa para uno reflexionar sobre los acontecimientos que rodearon la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Me sentaba ahí, estaba con Jesse y le decía yo a Jesse, ante una de las exponencias que se estaban dando, le decía yo, wow, la verdad es que el contenido profético con respecto a Jesús, solamente eso, o sea, me da una constancia a mí, me da una satisfacción a mí de saber que esto que nosotros vivimos y seguimos no es un cuento más, hermanos. O sea, que las cosas que se narran acerca de Jesús años antes, cuando usted lee, por ejemplo, un capítulo 53 de Isaías, del profeta Isaías, ese capítulo 53 que es una sombra de lo que fue el Mesías, y usted mira todo el contenido bíblico escrito en 3 idiomas, en 3 continentes, en un espacio de más de 1500 años, por personas de todo tipo de trasfondos, profesiones, quehaceres, ¿no? Granjeros, reyes, soldados, recogedores de impuestos, o sea, por personas de diferentes andares de la sociedad. Sin embargo, cuando usted ve la armonía, hermanos, de la palabra de Dios, no, de tapa a tapa, solamente eso, yo siempre he dicho, solamente cómo guarda coherencia la palabra de Dios, es para mí un testamento, para mí es bueno y válido para yo decir, lo que ella me está comunicando es digno de confianza. Lo que la palabra me está transmitiendo es digno de confianza. Y fíjense que ellos están diciendo, nosotros fuimos aquellos que estuvieron con él desde el principio, ¿no? Entonces dice el versículo 3, y me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, digan conmigo con diligencia, o sea que esto no fue un trabajito así superficial, no, con diligencia él se empeñó a recopilar los acontecimientos. Él dice, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hermanos, la resurrección es no la crema encima del pastel, no es como no va a Starbucks, lo facturo después, que con crema o sin crema, o sea, y le echan, siempre digan sin crema, que eso engorda muchísimo, cierre el paréntesis. O sea, lo que corona nuestra fe y nuestra teología, si me lo permiten, es saber que Cristo resucitó. Porque si no hubiese resucitado, hermanos, todo esto que nosotros creemos y hacemos sería en vano. Hermanos, pero solamente abraza este pensamiento. Hay que saber que cuando Jesús fue apresado, todos se metieron en miedo con excepción de Juan, que fue el único que apareció al pie de la cruz y se llenó de valor para estar allí, siendo objeto de que él andaba también con él, como se lo sacaron en cara a Pedro y lo negó 3 veces y lloró amargamente y fue y se escondió como los demás, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó, hermanos? Que después en el libro de los Hechos, esos hombres que días, semanas y meses antes fueron unos buenos cobardes,
y no estuvieron dispuestos a como Jesús le había advertido. No, si tú guardas tu vida, si tú proteges tu vida, si tú celas tu vida, o sea, la vas a perder. O sea, si tú te empeñas en protegerte tú, la vas a perder. Ahora, si tú estás dispuesto a morir, pero no a morir tontamente, pensé en otra palabra que comienza con P, no a morir tontamente, sino morir con propósito y por alguien, morir por Jesús, ¿no? Dice, si estás dispuesto a morir, a sacrificarte, realmente vas a hallar la vida. Yo pregunto y vuelvo a la reflexión. O sea, ¿qué llevó a esos hombres que días, semanas y meses antes no estaban dispuestos a dar la cara por Jesús? ¿Cuántos están conmigo? A que de repente en el libro de los Hechos, early on, temprano en el relato, recuerdan cuando Pedro y Juan fueron al templo a orar y se toparon con el paralítico y no tengo oro ni plata, porque ellos se manejaban con tarjeta, entonces no tenían dinero en efectivo. No tenemos oro ni plata, pero de lo que tengo, y lo levantó, y el paralítico caminando. O sea, entonces son apresados porque esa sanidad, ese milagro causó un revuelo junto con la predicación que ellos llevaban a cabo, y los amenazaron, hermanos. Les queda terminantemente prohibido que ustedes sigan hablando acerca de este Jesús. Y ellos pudieron haber metido el rabo entre las piernas y haber dicho, señores, vamos a jugar los safe, vamos a ser inteligentes, vamos a ser sabios, no provoquemos, vámonos. Dijeron, o sea, si usted quiere, le firmo que escuchamos su anuncio, su petición, pero le debo de comunicar, y le antecedieron, o sea, le comunicaron de antemano, no nos va a ser posible nosotros acatar, obedecer, lo que ustedes nos están imponiendo. O sea, nosotros no podemos dejar de hablar, de quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros y lo que Él quiere hacer en los demás. ¿Qué los llevó, hermanos, de ser unos cobardes un tiempito antes, no mucho, ahora ser tan osados, dispuestos a cualquier cosa, hermanos, por Jesucristo? Hermanos, la respuesta, sin lugar a dudas, es que lo que sus ojos habían visto, sus oídos habían escuchado, lo que su persona había experimentado en Él, no les dejaba con otra más que decir, todo lo que tiene que ver con este Jesús vale la pena. No hay nada de este Jesús que yo pueda o deba de decir, no me la voy a jugar, no voy a arriesgar, no vale la pena. No, hermanos. O sea, ellos se convirtieron valientes. ¿Qué haría que una persona permanezca amarrado en una hoguera, al ser quemados, y ellos diciendo, renuncia a tu fe, maldice a Dios, o sea, y los vamos a liberar, y ellos están dispuestos a quemarse en la hoguera y no salvarse, hermanos? Son las convicciones profundas de que Jesús no solo murió, sino que resucitó, hermanos. Y su persona, su realidad está tan presente. Ellos estaban tan convencidos que aunque, como cuando Jesús ascendió, que dice que se quedaron así mirando al cielo y se le aparecieron unos ángeles, que yo hasta me pregunto si ellos se percataron que eso eran ángeles. Ellos quizás pensaban que eso eran parte del crowd, de los que andábamos en esa comitiva de despido. Y los ángeles dicen, ¿por qué ustedes están mirando para arriba al cielo? Este que ustedes están viendo ascender va a volver, ¿no? ¿Qué los lleva a ellos, hermanos, a ser tan osados, tan valientes con su fe? Hermanos, que ellos sabían que Jesús había muerto y que había resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que tiene que ver con lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, ¿no? Eso es lo que dice el versículo
3 de Hechos. Vayan conmigo a Hechos capítulo 1. Hechos 1, versículo, voy a leerlo del 1 al 3. Dice: en el primer tratado, refiriéndose al evangelio de Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo. Diga conmigo: se presentó vivo. Fue este hecho, hermanos, de que se presentó vivo, lo que les selló a ellos la realidad de la revelación de quién era Jesús. Recuérdense que hasta que ellos no corrieron a la tumba ante el anuncio de la Magdalena, ¿no? Y constatan: wow, el cuerpo no está aquí, temen lo peor, pero ¿qué habrá pasado? ¿Se lo robaron o lo que sea? Que dicho sea de paso, fue una de las teorías que surgió para tratar de sofocar el revuelo que causó la resurrección. Las autoridades comenzaron a decirle, no, a los soldados: digan que vinieron los seguidores de él y se lo robaron, para desacreditar el hecho, hermanos, de que había resucitado, hermanos. Pero como dice aquí, o sea, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Digan conmigo: indubitables. ¿Saben lo que significa indubitables? Que no cabe duda, hermanos. Que no cabe dudas. O sea, cuando se presentó vivo ante ellos, no les quedó la más mínima onza de duda de que este es el Cristo que ellos habían visto morir, que ellos habían enterrado, que tenía 3 días sepultado y ahora se presenta ante ellos vivos. Imagínense aquella escena, hermanos, cuando los discípulos, todavía acobardados, con un tren de pensamientos, no sabiendo qué hacer, se presenta Jesús en la habitación donde ellos están y le dice: paz con ustedes. Imagínense, o sea, traten de ponerse en esa escena, no, el espanto, el asombro de ver a Jesús de la nada aparecerte, no tipo Avengers, o sea, aparecerte en la habitación. O sea, y recuerden, o sea, con Tomás, no, toca mis llagas. O sea, puso a Tomás que palpase, hermano. Porque una cosa, pues, es un dibujo muy bonito, como en Hollywood, ¿no? Que te hacen una rajada que es hecha de masilla, ¿no? No. Tócame. O sea, introduce tus dedos. Tengo un sentimiento que a mí me da un poquito de escalofrío y me para los pelos, ¿no? No de la cabeza, porque no tengo la cabeza, de los brazos. O sea, imagínense sentir, o sea, meterle el dedo en un hoyo en el costado, sentir y palpar. Dios mío, este es Jesús. Y aquí están las evidencias que es el mismo Jesús que fue bajado de la cruz, herido a muerte, que expiró, que lo vimos, su cuerpo lo bajamos desgonzado de la cruz sin vida. Este es el Jesús que ahora está vivo entre nosotros, hermanos. Fue la resurrección, hermanos, lo que levantó un espíritu sumamente de convencimiento en aquel público de seguidores, de saber: Jesús está vivo y está activo y está disponible para todo aquel que a él se acerca. Comenzó, no, como decía él, todo lo que él comenzó a enseñar, no, y se presentó vivo con muchas pruebas indubitables hasta que fue subido arriba al cielo. Como leía la pastora al principio, el anuncio de aquellos ángeles cuando las mujeres fueron temprano en aquella mañana a preparar el cuerpo, ¿no? de Jesús, ¿no? Para embalsamarlo más, porque era parte de los ritos, ¿no? Y eso tomaba sus días, todo ese proceso de embalsamiento. Le decían: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hermanos, esa es una declaración que te dice todo lo que tú necesitas saber. ¿Por qué buscas
entre los muertos al que vive. Ya Jesús, hermanos, no está muerto. Jesús está vivo y está entre nosotros, ¿no? Y decía, no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea y les decía: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Uno lo lee hoy en día y todo eso Jesús lo dijo antes de ser apresado. Pero eso, miren, le volaba la cabeza a los discípulos. O sea, ellos no lo podían captar en su momento. O sea, no fue hasta después que ellos decían, ¿verdad que sí? O sea, el Señor nos anticipó que esto iba a pasar y tal como Él lo dijo, ha sucedido, hermanos. La tumba, hermanos, de Mahoma tiene huesos. La tumba de Buda tiene huesos. La tumba de Jesús está vacía, hermanos. Nuestro Jesús está vivo. Vivo. Es como dicen en Juan capítulo 20, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. La resurrección, hermanos, era una parte esencial de la ecuación de la salvación. Por eso no en balde dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, entonces el último en salir por ahí, por favor apaguen las luces y el aire también que está frío. O sea, y vámonos de aquí, hermanos. O sea, porque ¿qué hacemos? Estamos perdiendo nuestro tiempo. Pero no, hermanos, no estamos perdiendo nuestro tiempo porque Jesús está vivo. Aquí estamos en el 2026 años después de aquel gran acontecimiento de la cruz. Y sigue un grueso de la población mundial, hermanos, conociendo, experimentando, viviendo y comunicando la realidad de Jesús, el amor de Jesús. No solamente comunicando un mensaje, viviendo en carne propia, hermanos, las transformaciones de vida que Jesús y solo Jesús puede traer sobre una vida. Tú y yo, todos tenemos un testimonio, hermanos, porque si no tenemos un testimonio vivo, lo único que estamos haciendo es viviendo una religión. Recuérdense, las religiones son buenas, nos pasan un brillito, ¿no? Y qué bueno, y yo leo mi Biblia de vez en cuando, y voy a la iglesia de vez en cuando, ¿no? Y a quien le puedo hacer un bien, le hago un bien, y trato de no decir tantas malas palabras. O sea, las religiones son buenas. It curbs your conduct, ¿no? Ataja tu conducta. Pero esto no es un asunto, hermanos, meramente de lo que se expresa en el exterior. Tiene que ser algo que comience de adentro hacia afuera. El único que penetra, hermanos, a tu mente y a tu corazón y a tu alma y a tu espíritu y hace que broten de tu interior como ríos, ¿no? Como un manantial de aguas vivas, es Jesús, hermano. El único que le da sentido a tu vida, que convierte tu vida, que le da un giro completo a tu vida, que crea un antes y un después en tu vida, es Jesús, hermanos. El único que puede transformar real y efectivamente, hermanos, para el día malo, para el día bueno, es Jesús. Porque de lo contrario, hermanos, somos un religioso más. No somos un fariseo más, que venimos al templo y Señor, tocando con bombos y platillos, ¿no? Boom, 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 Señor, y yo hago esto, y yo hago aquello, y yo me leí, y yo participé, y tengo un certificado de que sé yo qué cosa, y yo vengo, y yo doy. Y, hermanos, todo eso hay que hacerlo. Estudie y saque un certificado y dé y sea generoso y participe y sirva y anótese. Todo eso hay que hacerlo. Pero todo eso es un resultado, hermanos, de lo que Cristo hace en tu mente y en tu corazón.
y no lo contrario, hermanos. El fruto no viene antes que la semilla. La semilla viene antes que el fruto. Y la semilla que trae transformación y germina real y efectivo cambio en tu vida, hermanos, es el conocimiento de que Jesús murió y resucitó por cada uno de nosotros. Cuando nosotros entendemos eso, hermanos, hay real transformación de vida. De modo tal, hermanos, Jesús resucitó. Y por ende nosotros vamos a resucitar un día para una eternidad con Él, si hemos abrazado y hemos vivido la fe que es en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Si resurrección es vuelta a la vida de alguien que está muerto, si resurrección es vuelta a la vida de alguien que está muerto, quiero decirte que lo mejor que Dios te ofrece a ti en este día es que si hay algo muerto en ti, hermanos, el Señor lo puede y lo quiere resucitar. Si tú tienes sueños muertos, el Señor lo quiere resucitar. Si tú tienes relaciones quebrantadas, ¿no? y sumamente delicadas, sostenidas por un hilo, Dios las quiere volver a vida. Pero sobre todo, hermanos, the bigger picture, el cuadro más amplio, porque a veces solamente pensamos en el aquí y en el ahora. Hermanos, pensemos entre el plano terrenal, ¿no? y la esfera eterna. Un día, hermanos, y quiera Dios no sea pronto, pero un día todos vamos a partir de esta tierra. ¿Estamos conscientes, hermanos? No hay máquina de Michael Jackson en que usted se pueda meter que vaya a preservar su vida, que le va a oxigenar el cerebro y que el cuerpo y que las células, nada de eso. Pueden, como hacen hoy en día, te meten una cápsula de que sé yo qué, te congelan, ¿no? Y que para ver si la ciencia algún día logra meterte el espíritu y traerte a la vida de nuevo, hermanos. That's not going to happen. Ahora, Jesus is going to do you one better. O sea, Jesús te va a hacer aún mejor, porque del polvo en que nosotros todos nos vamos a convertir, ¿cuántos están conmigo? De ese polvo, hermanos, el Señor nos va a resucitar con cuerpos glorificados. O sea, no sé cómo se va a ver eso. Yo le pido cabello personalmente, pero eso soy yo. Usted le pide lo que usted quiera. No, menos de esto, menos de aquello. O sea, haga usted su diseño, yo tengo el mío, así tipo Mr. Potato Head. O sea, yo estoy armando mi muñeco como yo quiero. O sea, pero con cuerpos glorificados, hermanos. El Señor nos va a levantar y nos va a resucitar. Hermanos, y saber que esta tierra no lo es todo, amados. O sea, que vivir aquí 60, 70, 80 años, hay que vivirlo con el Señor y los propósitos de Dios por delante. O sea, y poder tener la satisfacción de algún día decir como el apóstol Pablo, corrí la buena carrera, peleé la buena batalla. O sea, ya lo que me queda es la corona de vida que el Señor me va a dar, no solamente a mí, sino a todos los que amen su venida. Esa esperanza, hermanos, de que no todo se termina aquí, sino que mi vida va a trascender en una eternidad con Dios, porque he puesto mi mirada y mi fe en Jesús, es el fruto mayor de la resurrección. O sea, no solamente tenemos acceso de transformación en el aquí y en el ahora, tenemos las llaves y el acceso para cruzar el umbral de la muerte un día y participar de una eternidad para siempre con el Señor. Yo no sé tú, pero yo quiero eso. ¿Saben por qué? Porque de alguna manera en mi mente finita, y es bastante finita, o sea, poder entender que tan bueno como ha sido estos 55 años que el Señor me ha dado aquí en esta tierra, hermanos, que han sido buenos. Hermanos, pensar que el Señor me va a dar un día la oportunidad de vivir para siempre junto a Él, con todo lo que eso puede implicar, que en nuestra mente finita y en la limitada descripción que hay en la palabra de Dios, que a veces pensamos que lo que vamos a ver es que nos van a asignar un arpa a cada uno, trin, 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 y vamos a flotar sobre unas nubes, ¿no?
No, hermanos, yo entiendo que va a haber un sistema, hermanos. Porque si Dios es un Dios de restauración, whatever he had in mind and heart, lo que él tenía en mente y corazón en un principio que nosotros lo dañamos por el pecado, él lo va a hacer de vuelta, pero aún mucho mejor. O sea, con la cláusula, ¿no? Y la letra no en chiquita, que va a decir, el diablo ya no va a ser un factor en la vida de los míos. O sea, con una nota que va a decir, no, el pecado, la tristeza, el lloro, o sea, no va a ser parte, no, de la realidad de ellos. Que el león se va a sentar con el cordero, hermanos. O sea, piensen en ese contraste. O sea, o sea, que vamos a estar para siempre, que Él va a ser nuestra luz, que no vamos a tener que pagarle $250 a la FPL, ¿no? De la Florida, porque Él va a ser nuestra luz, hermano. Gloria a Dios. Esa es nuestra bendita esperanza, hermanos. Que la resurrección no solamente tiene implicaciones para el aquí y el ahora, sino que nos da una promesa, una esperanza viva, porque la tumba, hermanos amados, está vacía. Nos da una bendita y viva esperanza para el aquí, el ahora y para el mañana y para la eternidad. Quiero cerrar diciendo que amaneció, hermanos. Muy temprano estas vidas se llevaron, vaya sorpresa. Pasaron, no de ser seguidores cabizbajos, se recuerdan los dos caminos a Emaús, estaban derrotados y Jesús estaba con ellos, tal y como se lo había prometido. Ya se estaba presentando, no revelando necesariamente, pero se estaba presentando ante sus seguidores que estaban muy cabizbajos, hermanos. Sin embargo, no, ya estaba comenzando a dar, no, muestras de que estaba vivo y estaba dando motivo de expectativas en lo porvenir. La resurrección fue lo que prendió el motor del cristianismo. Estaríamos viviendo una ilusión religiosa si no fuera, hermanos, por la resurrección de Jesucristo. La resurrección y la realidad de Cristo resucitado, hermanos, es lo que nos lleva a nosotros a vivir con profundas convicciones, no meramente históricas, hermanos. No como el Cristo, no de hace 2026 años, como si estuviéramos hablando de George Washington o no sé quién, o Cristóbal Colón. No, hermanos, Cristo que está vivo con nosotros. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tal y como Él prometió, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Take it to heart, o sea, asúmelo. El Señor está contigo todos los días de tu vida. Es como decía mi amigo, el pastor Rafi Paz, que ustedes conocieron recientemente, publicaba creo que ayer, hablaba del sábado, un escrito sumamente hermoso. Esa transición entre la cruz y la resurrección, donde el sábado no es necesariamente un día para estar necesariamente derrotado, sino es to lift your head up, es para levantar tu cabeza y saber, hermanos, que ya el domingo se acerca, que ya el cumplimiento de sus expectativas se acerca, que Él va a vivir, que va a reinar entre nosotros, que como dice su palabra, su muerte y su resurrección nos llevó de ser esclavos del pecado a experimentar la libertad que es en Cristo. Que su muerte y su resurrección nos llevó de vivir en la oscuridad, de un reino de oscuridad, a pasar a vivir a su reino de luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? De modo tal, hermanos, este es el mensaje único que tiene el cristiano y que tiene el Hijo de Dios. Que Jesús murió, pero también resucitó. Que en nuestro mensaje, hermanos, nunca falte este elemento de que resucitó. Porque a veces hablamos que Cristo murió por tus pecados.
Claro, pero lo que canjeó ese cheque, hermanos, fue que al tercer día Él resucitó. Su resurrección fue lo que validó toda la razón de ser de la transformación que hay disponible en la persona de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Estemos de pie, mis amados.